Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, gracias porque si estamos acá es porque tú lo determinaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Que tu pueblo redimido se congregue para adorar y exaltar tus virtudes, Jesús. Para exaltar, Señor, tu grandeza, tu persona, Señor. Porque es por causa tuya y por tus méritos y por tu gran obra en la cruz, por medio de la cual nosotros podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, en esta mañana porque, como dice tu palabra, Señor, tú extendiste sobre nosotros, como lo haces todas las mañanas, tu misericordia. Tu palabra, la cual es bendita, que permanece para siempre, dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciando por las mañanas tus misericordias y por la noche tu fidelidad. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos proclamado tu misericordia sobre nuestras vidas, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Y en esta mañana, Señor, vamos a hablar de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ayúdanos a poder comprender esta verdad, esta promesa que nació y nace de tu corazón y vos estás esperando por esto, que esto es lo más maravilloso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, como le acabamos de decir, esta es la sexta bienaventuranza que sigue en orden correcto de las 5 anteriores. Está en el lugar correcto y antecede a las 2 bienaventuranzas que siguen. Es decir, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, está puesta por el Espíritu Santo en el lugar correcto. Porque solo aquellos que tienen esta esperanza en Él, de que Cristo viene y de que nosotros vamos a verlo a Dios cara a cara, tenemos esta esperanza de verlo cara a cara. Y solamente aquellos que se identifican con el Señor en la vida terrenal, solamente ellos que se identifican con el Señor son lo que los pacificadores, como dice el versículo 9, que son llamados hijos de Dios, y esos mismos que se identifican con Cristo son los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Cuál es la esperanza del Hijo de Dios mientras predica el Evangelio aquí en la tierra? De que muy pronto Jesucristo va a venir por cada uno de ¿quién? De aquellos que Él escogió soberanamente desde antes de la fundación del mundo, conforme al plan soberano de su Padre. Hay un plan que Dios determinó de salvar a hombres pecadores. ¿Para qué? Para que el día de mañana, en la eternidad futura, estemos con Él por toda la eternidad, viendo a cara al Señor. Entonces, mi identificación con Cristo, vivir con Cristo, me lleva a predicar su Evangelio, a identificarme con Él en medio de la tierra, siendo sal y luz, y teniendo esa convicción, esa esperanza de que el Señor viene muy pronto por cada uno de nosotros, porque todo aquel que tiene esa esperanza de sí mismo, se purifica a sí mismo. ¿Y cuál es la esperanza de todo cristiano? De que Jesús viene. Eso es una verdad. Ahora, Jesús estaba hablando este sermón a un grupo de hombres pecadores como nosotros. Y cuando Jesús declara en su primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o cuando dijo bienaventurados
los hombres que, como dice aquí la Escritura, los que lloran porque ellos serán consolados, él estaba consciente de que para poder cumplir esta meta en estos hombres, él tenía que ir ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Porque él estaba consciente de que ¿quiénes son realmente los pobres en espíritu? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel hombre que reconoce su bancarrota espiritual, aquel hombre que sabe que por obras no se puede justificar delante de Dios, aquel hombre que se da cuenta de que toda obra que pueda hacer para acercarse a Dios, como dice la Escritura, son un trapo de inmundicia, ese es pobre de espíritu, es un bienaventurado, porque de los tales y de ellos es el reino de ¿quién? De los cielos. Porque hay una pregunta, porque Dios habla y su verdad es absoluta. Ciertamente nosotros vamos a pasar, la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en la palabra de Dios hay una pregunta que nos dice en Job 25:4. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Esa pregunta ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que todo hombre le escuche. ¿Cómo el hombre se justificará delante de Dios? ¿Cómo el hombre se declarará justo delante de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa pregunta a Dios en los árboles de la creación, en Job capítulo 25:4? Porque también está establecido por Dios, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Una pregunta. ¿Y sé por qué pregunta esto Dios? Porque todo ser humano el día de mañana va a compadecer ante el tribunal de Cristo o va a compadecer ante su tribunal. Entonces, está establecido por Dios que el hombre nace y muere. Y luego de esto hay un juicio. La pregunta, ¿cómo se va a justificar el hombre delante de Dios? Y esto tiene que ver el hombre que reconoce su bancarrota espiritual, que reconoce que su corazón está manchado por causa del pecado, por causa de la exposición correcta de la palabra de Dios, reconoce su pecaminosidad y ¿qué hace él en su corazón? Gime y llora por causa de su pecado. Por eso la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos, como dice la Escritura aquí, recibirán ¿qué? Consolación. Aquel hombre que reconoce su bancarrota espiritual, aquel hombre que sabe y entiende que solamente es justificado por parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo, al ser expuesto a su vida y su condición delante de Dios, llora y gime por su pecado. Se arrepiente y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Y por toda su vida, en su santificación progresiva, como se ha predicado, va a seguir llorando. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De sus propios pecados que comete después de la conversión. Ahora, solamente esos, dice, aquellos que lloran continuamente delante de Dios, son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Como se leyó recién, Jesucristo se humilló hasta lo más profundo y fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante de los hombres y la condición de hombre, murió en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Todo aquel que se humilla será exaltado, pero todo aquel que se exalta será humillado. Aquel hombre que reconoce su bancarrota, que confía en Jesucristo, continuamente llora por su pecado, vive decir una vida de confesión y siempre vive humillado delante de Dios. Y vivir humillado delante de Dios tiene la idea de manifestar los frutos de Dios.
Porque aquel que no vive delante del Señor, humillado delante de su presencia, aquel que no vive en humildad delante de los hermanos, es una persona soberbia. Porque si una persona en Cristo mantiene su humildad delante de Dios, como Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y la única forma que vos y yo podemos manifestar los frutos del Espíritu Santo es siempre vivir humillados delante de ¿quién? De la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos manifestar ¿qué? Los frutos del Espíritu Santo. Y la única forma que vos y yo podemos manifestar los frutos del Espíritu Santo es siempre vivir humillado delante de Dios. En la cosecha está el trigo y está la cizaña, enseñado por Jesucristo. El trigo, cuando más grano tiene, ¿qué hace? Más se dobla. La cizaña se da cuenta que no es trigo el hombre de campo porque siempre se mantiene como erguida. Entonces un hombre de Dios más frutos manifiesta es cuando más vive humillado delante del Señor y manifiesta el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, mansedumbre, humildad. Todo está correlacionado con la palabra de Dios, con este sermón de las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquel hombre que reconoció realmente su bancarrota espiritual sabe que ha sido imputada una justicia sobre él. Porque la Biblia, como hemos declarado, hay dos tipos de justicia. La justicia imputada para alcanzar la salvación y la justicia impartida. Una vez que el hombre es salvo, Dios le da la capacidad por su Santo Espíritu de que nosotros vivamos delante de Dios como santos. Porque Dios nos dejó las armas de ¿qué? De la confesión de nuestros pecados y cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, mantenemos nuestro corazón limpio delante de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Porque dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aunque la fe salvadora inicial mediante la cual somos justificados ocurre una vez en el momento de la conversión, la fe y el arrepentimiento continúan todavía a lo largo de ¿qué? De nuestras vidas. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hay una enseñanza de Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 18, 23, enseñado por el pastor Cristian, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos a ver realmente quién es bienaventurado, quién es el misericordioso. Jesús dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía ¿cuántos? 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y aquí está la enseñanza de Jesús de los bienaventurados los misericordiosos, que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan de todo corazón a cada uno las ofensas de ¿quién? De sus hermanos. El hombre misericordioso
es quien no guarda rencor contra la persona que le ha hecho mal, sea el prójimo, sea un hermano en Cristo, o sea un pariente o un conocido. Si vos no perdonás de todo corazón a tu hermano o a alguien que te hizo mal, dice el Señor que te entrega a los verdugos. Vas a empezar a sufrir en tu alma frustración, angustia, y vas a sufrir también muchas veces, una raíz de amargura. ¿Por qué? Por falta de perdón. Y cuando vos te equivocás otra vez y confesás al Señor tus pecados, el Señor no te perdona. ¿Sabes por qué? Porque hay falta de perdón en tu vida sobre el prójimo. Entonces hay que prestar atención realmente. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquellos misericordiosos. Aquellos que perdonan de todo corazón las ofensas del otro. Porque ¿qué hizo Dios con mi vida y con tu vida? La deuda impagable que yo tenía, que mi pecado y mi pecaminosidad, fue perdonada. Y si era una deuda impagable para mí, ¿cómo no voy a perdonar a un hermano que se enojó contra mí o me hizo mal? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra de Dios. Y ahora dice, bienaventurados los limpios, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. La palabra bienaventurado en este texto implica la condición de bienestar que resulta de la salvación, la posición de aquel que tiene una correcta relación con Dios. Ser aceptado por Él es un asunto de transformación interna. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Corazón se traduce cardia, de donde tenemos la palabra cardiología. A lo largo de la Escritura, el corazón se usa de forma metafórica para representar el interior, el asiento de los motivos y las actitudes y el centro de la personalidad del ser humano. Pero incluye un poco más que esto en la Biblia, porque Él dice que Dios conoce realmente las motivaciones y las intenciones de cada uno de los corazones del ser humano. Conforme a uno piensa de sí mismo, así es el hombre. Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Jesús preguntó a un grupo de escribas en Mateo capítulo 9, versículo 4, lo siguiente, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? ¿Por qué piensan mal en vuestros corazones? El corazón es el centro de la mente y la voluntad, así como la emoción. En total contraste con la religión externa, superficial e hipócrita de los escribas y fariseos, Jesús afirmó que es en el ser interior, en el centro mismo de la persona, que Dios requiere ¿qué? Pureza. Y esa no era una verdad que no estaba revelada en el Antiguo Testamento, era una verdad que estaba olvidada por los fariseos y los escribas. Porque Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. Lo que Dios, y fíjense, porque cuando hablamos del corazón, desde Génesis a Apocalipsis, podemos hablar del corazón. Como dijo un cantante argentino, la situación cada vez es peor del corazón. A los que tienen categoría 72 saben de qué cuento esto, ¿no? Es el problema del corazón. ¿Qué pasó? Ciertamente, ¿cuál es la condición del hombre delante de Dios? Bueno, vamos a resolverlo ahora. La verdad de la palabra de Dios que dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Hemos pecado. Y fue por causa de la maldad del corazón de los hombres que Dios tuvo que destruir ¿qué? Toda la tierra antigua. La tuvo que destruir, digamos, a todo ser humano y todo animal por medio de ¿qué? De un diluvio. ¿Y fue por causa de qué? Del corazón. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo en el Salmo 51, versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. David se sintió por Dios examinado y dijo, tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Y qué dice el versículo 10? Por causa de esto, David dice en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Jeremías 17, 9, 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Las acciones perversas y los malos caminos comienzan en el corazón y en la mente, que aquí se usan como sinónimos. Porque Mateo capítulo 15, versículo 9 dice, del corazón salen ¿qué? Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale ¿de dónde? Del corazón. Por lo tanto, hay otra pregunta que está inspirada por el Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 20, versículo 9, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nadie. Nadie puede decir esto, porque nadie absolutamente puede decir, yo he limpiado mi corazón. ¿Estamos de acuerdo con esto? Claro que sí. Nadie puede limpiar su propio corazón. Nadie. Por lo tanto, el Salmo 24, versículo 3 al 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora, ninguno de nosotros, ni vos ni yo, ni Adán ni David, pudo responder a esta pregunta. Nadie puede y pudo haber limpiado su corazón y decir, limpio estoy de mi mancha, yo estoy libre de mi pecado. Solamente alguien lo hizo posible, que fue la persona de Jesús. Porque solo por medio de Jesucristo y la sangre derramada en la cruz de Calvario, nos limpió el corazón de toda nuestra pecaminosidad. Solamente lo hizo ¿quién? Jesucristo. Y por más que vos que estás escuchando, que no sea cristiano, que digas, no, yo la verdad soy buena persona, yo me puedo limpiar a sí mismo, la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 2, versículo 22, lo siguiente, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hablando con Cristo el otro día dijimos, ¿qué significa lejía? Solución de sales alcalinas en agua que se utiliza en limpieza como desinfectante y blanqueador doméstico. Por más que te lave con jabón y te refrieguen con lejía, tu pecado nunca se apartará de mí. ¿Quién fue aquel que pudo cumplir con las demandas de ley, la cual la cumplió al 100%? ¿La persona de quién? De Jesucristo. Y en esa voluntad todos nosotros estamos, ¿qué? Santificados. Porque si vos y yo, el día de mañana, que va a ser una realidad, vamos a ver cara a cara, ¿saben por qué? Porque Jesucristo, y por los méritos de Jesucristo, Él lo hizo. Y en esa voluntad somos, ¿qué? Santificados. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Hebreos, capítulo 10. Dice Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de quién? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, por lo cual, entrando Jesús en el mundo, dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, a hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Solamente Jesucristo cumplió con toda la demanda de la ley, y siendo Él santo y sin mancha, fue a morir en la cruz del Calvario por cada uno de ¿quién? De nosotros. ¿Quién puede decir, libre estoy de mi pecado? Nadie. Ahora Jesucristo es aquel que cuando se hizo hombre, en Él no había pecado. Santo, puro y sin mancha. Santo, puro y ¿qué? Y sin mancha. Jesucristo, siendo sin pecado, siendo sin mancha, fue la cruz del Calvario. Jesucristo llegó a decir a los fariseos y a los escribas, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pilatos dijo, yo, la verdad, que no tengo nada contra este hombre, no he hallado ningún delito. La mujer de Pilato dice, no tenga nada que ver con este hombre, con este santo, porque he padecido muchos sueños por causa de él. Él es el santo. Dice la palabra de Dios que ese Cristo, en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, y esa sangre preciosa nos limpió de todo pecado. Y estamos ahora, por gracia a ese sacrificio, en su presencia. Entonces, hermanos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Todos nosotros, si hay algo que quiero y está en aleno de mi corazón, es ver a Dios cara a cara. ¿Cuántos quieren ver a Dios cara a cara? ¿Y cuántos viven con ese deseo continuo de ver al Señor cara a cara? ¿Cuánto meditan en esta palabra de que queremos ver a Dios cara a cara durante el día? Porque si queremos ver a Dios cara a cara durante el día, pensamos en esto, que Dios y yo quiero ver a Dios a cara. Si yo no tengo esto en mi corazón, ciertamente hay algo que no sucede. ¿Y qué es lo que sucede si yo no tengo esa esperanza en Él que Él va a venir por mi vida? No estoy viviendo una vida de purificación de mis pecados. Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1, versículo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, del que viene por nosotros, se purifica ¿qué? A sí mismo. ¿Y qué significa que Él viene? Si Él viene, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a ver ¿qué? Cara a cara. Y si esa esperanza y ese anhelo no está de continuo en mi corazón, de que yo voy a ver cara a cara al Señor, la verdad, puedo vivir una teología diaria, pero realmente no estoy viviendo una vida de santificación progresiva. No estoy siendo purificado. Porque la única forma de que sea purificado es estar acá en la tierra, haciendo mis cosas laborales, pero pensando con esto, Cristo viene pronto. Y me estoy encarando ¿de qué? De buscar su reino y su justicia. Y sabiendo de que Él viene por mi vida. Solamente que aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica
a sí mismo. Ahora, ¿quiénes verán esto? Los hijos de Dios. No todos los seres humanos. Aquel que no cree en Jesucristo, aquel que rehúsa creer en Jesucristo, va a compadecer delante de Dios. Pero la palabra de Dios dice acá que aquellos que tienen limpio de corazón verán a Dios. Y esa palabra verán está en una voz media que significa que el que está más interesado de que nosotros veamos a Dios y aquel que está más interesado en manifestarse a nosotros, ¿quién es? El Señor. Y esa palabra opitomai significa que Él se manifiesta con el propósito de que vos y yo lo contemplemos y lo maravillemos de su maravilloso rostro. Ahora, el hombre que rehúsa creer en Cristo, ciertamente está establecido por Dios que el hombre nace y muere y luego hay un juicio. Por lo tanto, entre la muerte y el juicio no hay ningún purgatorio en el cual vos, en un estado intermedio, puedas santificarte para alcanzar la salvación. No existe. El hombre que rehúsa creer en Jesucristo está establecido por Dios, como dice Isaías capítulo 45, juro yo por mi propio nombre, Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jehová es el Señor. Bueno, ese Jehová es la persona ¿de quién? De Jesucristo. Porque en su humillación, Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice que al Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de ¿quién? Dios Padre. Toda persona sin Cristo que muere por causa del pecado están en condenación. Toda persona que muere, y si vos estás escuchando y no naciste de vuelta, o vos que practicás una religión morís, la muerte no es aniquilación del alma, no es cesación de vida. Te vas a encontrar en un lugar de tormento, porque la Escritura lo estableció así, porque Dios preparó ese lugar, que es el Seol, para todos aquellos que no se arrepintieron y confesaron a Jesús como su Señor. Está establecido en la palabra de Dios, en la famosa enseñanza del rico y el Lázaro. Si vos querés saber qué pasa después de la muerte, aquel que no cree en Jesucristo va al lugar de tormento, donde piensa, recuerda, siente, sufre las consecuencias de esa condenación, pero luego va a salir de ese lugar y se va a presentar delante del trono blanco, va a contemplar a aquel que está sentado en el tribunal, van a ser abiertos los libros de la vida, los libros de la ley y las obras, y por cuanto no se halló en el libro de la vida, y por cuanto su pecado no pudo limpiarse, porque no creyó en Jesucristo, se va a postrar y va a decir, tú Jesucristo es el Señor, y Jesús le va a decir, a la derecha, al lago de fuego, preparado para Satanás, para sus ángeles y ustedes. Esa es una verdad absoluta de la palabra. ¿Cuántas la saben esto? Nosotros somos hijos de Dios, la conocemos, ¿no? Bueno, vos si no conocés la palabra de Dios, déjame decirte que es esto, va a pasar esto. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que hemos creído en Jesucristo? Cuando hemos creído en Jesucristo, Dios a nosotros nos justificó, nos declaró como santos. Ahora el Padre, a mí y a vos, los que hemos nacido de vuelta, lo ves a nosotros por medio de ¿quién? De Jesucristo. Mi posición al ser justificado, soy santo y nadie me mueve de eso. Si yo llego a morir en este momento y no tengo un pecado confesado, yo me voy a la presencia del Señor, igual que vos, porque ya Dios me declaró santo. ¿Qué pasa cuando un hombre muere, un hijo de Dios muere? Dice la palabra de Dios que estimada es a los ojos de Dios la muerte de ¿quién? De sus santos. ¿Cuánto conoce la historia de Esteban? El primer mártir de la vida cristiana. Todos conocemos la historia. Esteban
lleno del Espíritu Santo, delante del mismo Sanedrín que condenó y mató a Jesús, delante de ese mismo Sanedrín, de ese mismo los sumos sacerdotes. Dice que en el momento que le predicaba el Evangelio, le predicaba la palabra, dice que en un momento vio que los cielos abiertos, y él dijo, delante de sus trasquiladores, veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesucristo a su diestra. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Jesús estaba esperándolo, porque Jesús sabía que iba a ser Esteban, que iba a morir. Estimada sea los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esteban, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. ¿Y murió cómo? Apedreado, por dar testimonio de quién, de Jesús. ¿Y quién lo estaba esperando de pie? El Señor, el soberano. Él sabía lo que iba a pasar, porque estimada a los ojos de Jehová es la muerte de quién, de los santos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la muerte es una puerta de gloria que nos lleva a la presencia del Señor. No debemos temer a la muerte. Y todo aquel que nació en Cristo y muere, va al paraíso, va a la misma presencia de quién, del Señor. Esta enseñanza está en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, cuando uno de esos que estaban con él le dijo, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces vemos, hermanos, que nosotros vamos a contemplar la gloria de Dios cara a cara. Y eso es un anhelo que tenía David. Yo sé que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero David tenía un anhelo. En el Salmo 17:15 dijo lo siguiente, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte, ¿a qué? A tu semejanza. ¿Sé lo que está diciendo David? Yo sé que en mi persona yo voy a ver tu rostro porque he sido declarado justo. Y yo realmente voy a estar satisfecho porque yo creo que tú tienes poder para levantar los muertos a los muertos, porque tú eres Dios de vivo. Estaré satisfecho cuando yo despierte, ¿a qué? A tu semejanza. Job también, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al final mi Redentor se levantará del polvo. Job miraba la cruz desde atrás. Él decía, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará de entre los muertos, se levantará del polvo. Job sabía que iba a haber un Redentor que iba a pagar el precio por sus pecados, que iba a morir, pero iba a resucitar. Y él que dice, él quería también la resurrección de los muertos, porque él dice, y yo sé que después de deshecha está mi piel, y yo sé que después de deshecha está mi piel, y yo sé que mi cuerpo va a la tierra y se va a pudrir, y lo van a comer los gusanos, y yo sé que después de deshecha está mi piel, en mi carne veré a Dios. También creían que en la resurrección, Job, porque una vez que mi carne esté podrida, mi piel deshecha, yo sé que en mi carne veré a quién, a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece de todo dentro de quién, de mí. La esperanza que tenemos nosotros, amados, es maravillosa. Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, el Padre es espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Tanto el Padre como el Espíritu son como invisibles. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado ¿qué? A conocer. Esa pregunta que dijo Felipe y los discípulos vieron al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Y cuando le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre y basta, ¿qué dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y Felipe, ¿tú no me has conocido? El que me ha visto a mí,
ha visto el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a contemplar el día de mañana a Dios en la faz de Jesucristo, porque Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Y saben por qué? Porque Él es la imagen de Dios invisible. Porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, Él le ha dado a conocer en el pasado, en el presente y en el futuro. Todos y cada uno de ustedes vamos a ver a Dios cara a cara. ¿En la faz de quién? De Jesucristo. ¿Solamente por qué? Por los méritos de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo termina el libro de Apocalipsis? El libro del Apocalipsis termina con un deseo del Espíritu Santo, porque ciertamente la Escritura dice que Dios pone en el corazón el querer como el hacer. Y hay una esperanza, hay una voluntad, hay un deseo del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo, a través de la iglesia, tiene que decir, ven. Y el que oya diga que, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué está anhelando el Espíritu Santo? Que Cristo se manifieste. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el versículo 20? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Lo más maravilloso de todo esto, que el plan soberano que Dios determinó en la eternidad pasada, fue cumplido por Jesucristo en su ministerio terrenal y es aplicado a nuestras vidas por el Santo Espíritu en nosotros, a través de la Santa Escritura. Lo más maravilloso de esto, que Jesús dijo a sus discípulos estando aquí en la tierra, yo me voy, pero volveré, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y el Espíritu Santo, que da testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice el Espíritu y la iglesia, ven, ven Señor Jesús. Y ciertamente la palabra de Jesús dice, ciertamente vengo en breve. ¿Con el propósito de qué? De que yo y vos veamos a aquel que murió por nuestros pecados, aquel que por medio de su muerte venció la muerte, aquel que sufrió por nosotros la flagelación de su espalda, aquel que fue su barba arrancada, aquel que fue desfigurado su rostro, aquel que en la cruz del Calvario murió por nuestro pecado, siendo Él sin pecado, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo pues nos dará Dios con Él todas las cosas? Entonces, hermanos, ahora, para tener y vivir una vida de esperanza que purifica nuestros corazones, está ligado con la manifestación del Hijo de Dios. Entonces, para poder vivir correctamente una vida en la cual yo pueda experimentar la gloria de Dios aquí en la tierra, la cual me va a proyectar el día de mañana a verlo cara a cara, es vivir una vida en intimidad ¿con quién? Con la persona de Jesús. Vivir una intimidad con Él, ver por medio de la Escritura sus atributos, y ahí, como dice 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria a su semejanza. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando ¿de qué? De su compañía. Y más parecido a Cristo soy, más anhelo y más deseo tengo de que Él venga. De verlo a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor.
Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque ciertamente, Señor, el día que suceda lo que va a suceder con cada uno de nosotros vamos a contemplar tu rostro, Señor. Pero esto es por tu voluntad propia, Señor, de que vas a venir a buscarnos, Señor, y seremos transformados a tu imagen y semejanza y contemplaremos tu rostro, Señor. Y nuestros hermanos que ya partieron a tu presencia, que están durmiendo, también se levantarán del polvo y tanto ellos como nosotros seremos glorificados y estaremos contigo a un reino preparado de la eternidad para disfrutar contigo en tu presencia. Vos estás también, Señor, esperando compartir con nosotros la Santa Cena allí en los cielos, Señor. En la tierra, una eternidad contigo, Señor. Disfrutar, Señor, de esta comunión íntima contigo. Verte cara a cara. ¿Quién lo hubiera dicho, Señor? Pero vos lo hiciste posible, Jesús. Porque nuestro corazón fue limpio por tu gran obra y tu sangre preciosa derramada en la cruz nos limpió corazón, alma, espíritu. Y todo nuestro ser está guardado por el poder tuyo, Señor, hasta que tú regreses. Ahora nos queda, Señor, vivir vidas en comunión contigo, manteniendo esta esperanza de tu manifestación, porque solo aquel que tiene esta esperanza en vos se purifica a sí mismo, Señor. Señor, que podamos disfrutar, entender, vivir esta gloriosa verdad, Señor, que muy pronto te veremos cara a cara. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.